Facebook, @Radio UH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si no lo necesita, no salga de su domicilio. Quédese en casa. Realice sus actividades académicas y administrativas a distancia. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, en el campus Miraflores de la Facultad de Ingeniería. Nos hemos trasladado hasta aquí porque vamos a tener un ratito más un contacto ya con varias unidades que van a estar compartiendo con nosotros el inicio del proceso de autoevaluación y de acreditación institucional. Así es que vamos a estar dedicados a ello. Pero queríamos sí, antes tener un contacto. Estamos ya con la diputada Gael Yomán Saraya. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno, un gusto verte. Te estamos viendo a través del monitor nomás, pero agradecerte que nos hayas esperado unos minutitos también, porque sabemos que el trabajo de ustedes incorpora cierta demanda permanente. Bueno, primero destacar que, eres parte de la izquierda libertaria en su momento, que después fue parte de la Convergencia, y la Convergencia ya es prácticamente un partido, está en proceso de cerrar, entiendo, la recolección de firmas en distintas regiones, especialmente en la región metropolitana, así que ya nos contarás un poco de ello. Es parte del Frente Amplio y además tú eres diputada y en la región metropolitana, el Distrito 13, ¿no? Y nos interesa también el trabajo, trabajas en la Comisión de Trabajo, ¿no? Estás allí. Uh-huh. Y sí, nos interesa sí. todo de hecho, ello. Presido la comisión aún, estamos todavía Sí. con un sistema de trabajo más telemático que presencial. Perfecto. En la semana parlamentaria, obviamente el tema central ha sido esto de la reelección de las autoridades. Quizás sobre eso, más que un análisis de la cuestión de la reelección, está esto de cómo se mueven las cuerdas en la política, porque esto era un proyecto que estaba hace 14 años, ¿no? O sea, es una cuestión difícil de creer que la política en Chile de pronto haya cambiado radicalmente. Esto es fruto probablemente del estallido, te lo pregunto, y hasta dónde esto permite que uno pudiese pensar en otras cosas, ¿no? Ya no solo en la reelección, que tiene sus bemoles también, sino en otros temas que venían del estallido social y que podrían ser materia de debate. O sea, yo creo que el estallido tiene un efecto en la ponderación que hacen los parlamentarios a la hora de votar y tener en consideración que hay un juicio de parte de la sociedad respecto al funcionamiento de las instituciones y en particular de quienes han estado, es cierto, en esos puestos, en esas responsabilidades durante tantos años. O sea, en este caso, respecto a la reelección, estamos hablando de que hay parlamentarios desde los 90 hasta la fecha que siguen siendo parlamentarios y siguen estando sentados, ¿cierto?, en el Congreso. Y lo cual tiene repercusiones. O sea, no solamente que uno cambie, no es solamente que uno lo que busque con ello es que salgan ellos, ¿cierto? Es como que también hay un juicio por parte de la ciudadanía respecto a cómo lo han hecho, cuáles han sido los intereses que han defendido hasta ahora, porque la política no ha sido una herramienta para la gente, ¿cierto? Para poder transformar sus condiciones de vida y poder estar mejor, para las desigualdades sociales y lo que ha ocurrido respecto a cómo se relaciona grandes empresas inclusive con parlamentarios, que lo hemos visto, los casos de corrupción. O sea, todo esto es un acumulado de muchos años y que creo que hoy día hay una oportunidad porque eso ha generado una presión en los parlamentarios. Entonces lo vemos en esta votación, lo vemos también en la dieta parlamentaria, ¿cierto?, en donde hubo mayor apertura, ahora con letras chicas en esa oportunidad respecto a la dieta parlamentaria,
en donde trataron, ¿cierto?, de no hacer una rebaja inmediata al 50%, sino que más bien dejar en un organismo externo y estamos todavía a la espera, ¿cierto?, de lo que va a suceder con eso. De Y en hecho, la reelección hubo un intento también, o sea, siempre hay un intento de dejar por lo menos una letra chica para poder salvar como los últimos intereses y privilegios, y creo que demuestra la necesidad de hacer un cambio más profundo, que no solamente pase por este Congreso actual, sino por el cambio a la Constitución, por un cambio de las normas para, en el fondo, volver a reagruparnos como sociedad. ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué estructuras? ¿Bajo qué instituciones? claro, y además eso tiene implicancias en la elección municipal, digo, porque también afecta a las candidaturas de los alcaldes que quieran ir a la reelección después de 2 periodos, ¿no? Eh, o que ya estén en el tercero, ¿no? Es el caso en la región de Los Ríos. De hecho, hay 3 alcaldes que, eh, bueno, no sé si conoces algo de acá, pero la alcaldesa de Payaco, por ejemplo, que tiene un estirpe, digamos, que ya construido como liderazgo político, además con, obviamente, ciertos contenidos asociados a género, pueblos originarios, además el tema del trabajo en desarrollo rural en la comuna de Payaco. La comuna de Payaco es una comuna que tiene alta cantidad de población rural, que tiene dinámicas sociales muy especiales. Entonces, la posibilidad de que salga la alcaldesa, que estuvo varios periodos ahí, llama precisamente a que se mueva todo el arco político muy rápidamente. Lo mismo el caso de Corral. El Frente Amplio, el único concejal que tiene en la región de Los Ríos es de la comuna de Corral. O sea, el Frente Amplio va a tener algo que decir respecto de las candidaturas a alcalde en la comuna de Corral, donde el alcalde va a también ser afectado por esta ley en contra de la reelección. Y así, bueno, hay otro alcalde de Río Bueno que ya pertenece a la coalición de gobierno, pero me refiero a que esto va a implicar a nivel nacional, y te lo pregunto porque tú estás en el plano de la dirigencia nacional, también reacomodos en términos de bloques para poder llegar a acuerdos sobre las candidaturas, en este caso municipales, ¿no? Sí, o sea, a mi visión también, y creo que en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, en donde las decisiones de la autoridad, tanto a nivel nacional como a nivel local, tienen repercusiones directas en la gente, o sea, en la vida, en la salud, en fin. Creo que nos lleva también a pensar, en el fondo, que sí necesitamos hoy día una alternativa política distinta a la derecha. Pero yo creo que esto también tiene como trasfondo un debate que viene hace más rato, ¿cierto? Porque cuando uno habla de la oposición, ve todas las diversidades que existen, y al menos ese es el diálogo que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Todas las diversidades que existen ahí dentro, y lo importante es que pensemos el mismo proyecto a nivel nacional, a nivel del municipio, a nivel de la región, con la posibilidad ahora de elegir gobernadores y gobernadoras regionales también. Creo que todo eso tiene que ver con que si efectivamente tenemos un programa común. Si tenemos un programa común, a mí me parece que hay que hacer los esfuerzos para poder dialogar y construir alternativas distintas. Y ahí creo que la dimensión de lo local también da cuenta de una dimensión diferente a verlo nacionalmente, ¿cierto? No es simplemente juntar esfuerzos, sino que en lo local exista ese proyecto común de, por ejemplo, un municipio para Payaco, o de si hay aspectos positivos de lo que se ha hecho anteriormente en las otras gestiones, como lo sucede en lo que me dices tú en materia de género, al menos en Payaco a mí me han comentado muy a bien, ¿cierto? Entonces, poder mantener, por ejemplo, ese proyecto político en materia de género para un municipio transformador, pero creo que viene con esa discusión más de fondo, más de atrás, porque juntarse para repetir lo que ya han hecho otros no tiene mucho sentido. Hay una demanda por cambios, hay una demanda por que la gente también tenga incidencia en las decisiones de la política. Sí, claro. Y ahí está quizá el problema hoy, digamos, a nivel nacional, es esta discusión que hay respecto de la posibilidad de construir acuerdos nacionales, incluso mucho más allá de los proyectos políticos, ¿no? O sea, hasta donde uno entiende el llamado, ¿no?, del ministro del Interior, en definitiva de la Moneda, es a dejar
en pausa, creo que han usado incluso la palabra suspenso, los proyectos políticos y trabajar sobre una situación de emergencia que estaría dada más bien por el tema de la pandemia y la situación económica derivada que el gobierno insiste en que está fundamentalmente, nace fundamentalmente en el estallido social. Esa discusión es muy relevante para la dirigencia política territorial, porque de ello depende, por ejemplo, saber cómo viene la mano en el futuro con la dimensión nacional, porque nosotros, tú comprenderás, en las regiones tenemos un problema que es mayor que todos los otros, digamos, que es el centralismo. Entonces, cada vez que se juntan los consejeros regionales a discutir sobre qué hacer con el dinero disponible, chocan con el límite que tiene el que las regiones tienen pocos recursos y administran un segmento de esos recursos, y mucha de la inversión es central. Entonces, así como le pasa al gobierno regional, le pasa a los municipios también, ¿no? Esto de las desigualdades en el Fondo Común Municipal, cómo eso impacta en las comunidades, ¿no? La riqueza versus la pobreza de algunas comunas y la desigualdad territorial enorme, ¿no? Hay comunas que tienen gran dispersión geográfica, otras que no. Digamos, nosotros en el territorio o en las regiones contiguas eso se verifica muy claramente, y por lo tanto los recursos no solamente son escasos, sino que no llegan nomás a donde tienen que llegar. Bueno, la necesidad de un acuerdo político entonces pasa a ser crucial. El problema es cuando se sostiene esto de que entonces hay que suspender los proyectos políticos. Yo entiendo que esa es una discusión permanente. El propio Frente Amplio tiene toda su historia, una historia vinculada a discutir si participa o no de los acuerdos con la moneda, pero algo está pasando en estos días, digamos, ¿no? La moneda volvió a hacer esta propuesta y se están moviendo los actores políticos. ¿Qué va a pasar en estas semanas, en estos meses con eso? O sea, bueno, a mí me parece que estos llamados que ha hecho el gobierno, porque no es la primera vez, ¿cierto?, que crea o llama al diálogo a distintos actores. Esta pandemia, cuando parte, ellos crean la mesa social COVID, crean el consejo asesor, invitan a participar en la mesa social también al colegio médico, con la relevancia que ha tenido en la opinión pública respecto a las materias sanitarias. Pero al final lo que hemos visto en los hechos es que no tiene esa voluntad, porque ni siquiera esos organismos que creó en un inicio los ha escuchado para tomar decisiones. Entonces, lo que ha quedado muy evidente es que no tiene esa disposición. Creo que lo demuestra una vez tras otra en sus hechos. Con la renta básica de emergencia, cuando ingresaron ese veto aditivo del proyecto que ellos estaban tramitando, quedó súper en evidencia, y de hecho cuando lo ganaron, eso es lo peor de todo, cuando lo ganaron, celebraban como que era la gran victoria, cuando lo que estaban celebrando es que le iban a entregar a las familias 65 lucas mensuales. Eso era lo que estaban celebrando. O sea, así la mezquindad, que creo que queda muy patente. Entonces, frente a esa actitud, yo creo que lo que nos queda a nosotros es poder dejar muy en claro cuál es la propuesta, ¿cierto? ¿Cuál es el camino distinto que estamos proponiendo y poniendo sobre la mesa? Algunas actorías. Y ahí, como te vuelvo a decir, hay distintas oposiciones, hay distintos sectores políticos, hay algunos que están más disponibles a llegar y sentar a suscribir acuerdo con el gobierno, y yo espero que no suceda en base a cualquier cosa. O sea, simplemente decir lleguemos a acuerdo como un titular no tiene hoy día repercusión en la gente. Lo que se necesita es más recursos económicos para las familias y medidas sanitarias acorde a la pandemia que estamos viviendo. O sea, sí. Entonces, en torno a eso, nosotros hemos sido súper claros y por ahora estamos trabajando también en articulación con otra actoría. Firmamos un pliego popular de 7 puntos en donde estamos tratando de hacer visible que hay otro camino, y que el gobierno, que se ha preocupado más bien de conservar y de proteger el modelo económico, que ha sido su prioridad durante esta pandemia, con un sesgo ideológico, yo diría, pero radical. O sea, cuando ellos dicen dejemos la política de lado, los que más han defendido el modelo económico, y eso es una definición ideológica, o sea, creo que han sido, pero evidentemente ellos. Ahora, Evidentemente ellos. Sí, es importante mencionar para la audiencia además que
efectivamente existe el acuerdo. Es un acuerdo que tuvo incluso una reunión material, se materializó eso, estuvo Revolución Democrática, entiendo, y el Partido Liberal presentes. No estuvo el Partido Liberal. No estuvo ya. No, lo que pasa es que el gobierno invitó a quien quiso y invitó a los presidentes de los partidos que tienen representantes en la Comisión de Hacienda, supuestamente. Pero desde el Chile Vamos también participó, invitó a último momento a Evópoli y al PRI. Entonces, claro, pero hubo un hecho político ahí importante. Paralelamente, efectivamente, sale lo del pliego popular, que yo no sé si es muy conocido, pero seguramente circulará en estos días. Yo alcancé a verlo mínimamente, pero lo que sí es que, y ahí cabe la pregunta nuevamente, ¿representa eso un proyecto político? Porque a todas luces uno diría que no, porque están allí contenidos posiciones que van desde los grupos asociados a Fernando Atria, a Marcelo Díaz, obviamente los partidos del Frente Amplio, pero también todos los movimientos que se fueron del Frente Amplio. Y aparentemente ahí no hay acuerdo político respecto de cómo avanzar sobre la próxima etapa política que se abre o que ya está abierta, ¿no? ¿Es posible ese acuerdo? Porque en principio yo incluso lo que he alcanzado a consultar es que esto es una declaración meramente coyuntural, me dicen, ¿no? sí, es sobre la crisis sanitaria. En donde obviamente hay mayor disposición a dialogar y poder, en el fondo, tener una apuesta distinta. Claro, no, yo creo que hay que diferenciar cosas. Más bien es frente a la coyuntura, nos hemos agrupado porque entendemos que una situación como la que estamos viviendo requiere más diálogo y más articulación, generar una posición de fuerza mayor, y por eso generamos este pliego y estamos generando más actividades también, y no solo del mundo político, también del mundo social. Esa es la idea. Inclusive con alcaldías más allá con las que nosotros continuamente nos relacionamos, los partidos políticos que firmamos. Ahí yo también creo que son cosas distintas. La discusión de más largo plazo, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con el país o si hay un proyecto político mayor? Creo que también hay que situarla, porque tenemos una discusión pendiente respecto al proceso constituyente. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, los lineamientos a instalar en un proceso tan importante para el futuro? Y en eso creo que también debe haber voluntad de dialogar, porque, a ver, las fuerzas políticas que buscan las transformaciones en Chile necesitan unidad. Las que quieren conservar las cosas como están se unen, incluso con todas sus diferencias, para enfrentar procesos tan importantes como ese. Y yo creo que debemos mostrar esa disposición a dialogar y encontrar puntos comunes. Nos quedan pocos minutos. En todo caso, tenemos todavía la posibilidad de englobar la conversación, ¿no? Con Gael Llomans Araya, diputada del Distrito 13. Además, tú eres la presidenta de Convergencia Social, partido que es miembro del Frente Amplio. Te había mencionado, ¿Convergencia Social está en condiciones de ser partido ya o están finalizando la recolección de firmas? Sí, nosotros ya somos partido legal y lo que estamos haciendo es terminar de legalizar algunas regiones que no estamos legalizados. Por eso nos falta la región metropolitana, también estamos legalizando en Los Ríos, así que a todas y todos quienes les interesa el proyecto que estamos construyendo, invitados también a firmar y ser parte del mismo. Todavía nos queda un proceso de poder estar presente en todas las regiones. Por ahora estamos presentes en la 4ª región, en la 5ª, en la 6ª región y también en la región de Magallanes. Gael Llomans, quizá es un tema más grande, pero cuando yo decía que la posibilidad de constituir un proyecto político para lo que viene, hay que pensarlo hasta dónde, ¿no? ¿Qué amplitud tiene, ¿no? Y eso es relevante. Se lo escuchaba al diputado Flores, ¿no? Presidente, que en su momento fue el presidente de la Cámara. En su momento, cuando se hace el acuerdo el año pasado en función del plebiscito para la discusión constitucional, él planteaba la necesidad de construir acuerdos con el gobierno, ¿no? Él representaba no solamente a su sector, a su partido, la Democracia Cristiana, sino que más bien representaba en su momento un espectro que tiene mucho de afinidad en términos quizá no ideológicos, pero sí respecto de la gobernabilidad, que es un gran tema. Por eso te decía que quizás es más largo de conversar, pero
pero eso ha rondado la construcción de los proyectos políticos en la izquierda de una manera impresionante en Chile desde siempre y especialmente en la etapa de los 90 hacia acá. De alguna manera uno podría entender la concertación como un proyecto de gobernabilidad, más que un proyecto ideológico, ¿no? La concertación con su diversidad interna. ¿Cuánto de eso se está refundando? ¿No? Porque no solamente el pliego popular, sino que además todo el sector de la ex nueva mayoría que comienza a tener un debate interno respecto de qué hacer en el futuro, ¿no? La democracia cristiana en su momento llegando a acuerdos con la coalición de gobierno, pero rápidamente también tratando de decir, no, en realidad no es nuestro domicilio, ¿no? Nuestro domicilio es el otro, etcétera. O sea, ¿cuánto de eso hay que reconstruir para constituir un proyecto de gobernabilidad en Chile? Lo que pasa es que creo que el cuestionamiento es que la gobernabilidad que existía desde la concertación no era afín a los intereses de las mayorías. O al menos eso estamos viendo, ¿cierto?, con las movilizaciones del último tiempo. Entonces, al final creo que el cuestionamiento que se hace es acuerdos para qué y para quiénes. Acuerdos sobre qué puntos, sobre qué ejes, qué compartimos tanto, ¿cierto?, como para poder acordar algo. Y creo que eso es lo que está detrás, porque al final uno puede tener voluntad de dialogar con todo el mundo, ¿cierto?, de conversar, no hay nada tan terrible. El tema es acordar con quienes tenemos una diferencia a lo mejor que hace insostenible llegar a acuerdos. Y creo que en el caso con el gobierno, lo que se hace insostenible es que, por ejemplo, para una pandemia, lo que es prioritario hoy día para la gente es recibir más recursos económicos y no entregárselo así a diestra y siniestra simplemente a la grande empresa, no privilegiar, ¿cierto?, esa entrega. Y esto, con algunos sectores de la derecha, inclusive uno podría llegar a unos acuerdos en estas materias. Por ejemplo, estábamos viendo ahora el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, que señala con un proyecto del CAE, ¿cierto?, en donde ve un portazo también desde el gobierno. Entonces, yo creo que efectivamente hay sectores con los que uno puede conversar de tratar de proteger a la gente, ¿cierto? Mire, tan básico como eso, ¿cierto? Frente a una pandemia, protejamos a la gente y que eso sea prioridad. Y en esa materia uno tendería a pensar que todos los partidos políticos deberían estar en esa posición. Pero lamentablemente hemos visto que el gobierno no está en esa disposición. No está en esa disposición. Y nos lo ha dejado en evidencia. Se lo ha dejado en evidencia a sus propios parlamentarios. Lo que ha sucedido con el proyecto de ley de postnatal de emergencia, que no sé, que si han visto, es un proyecto que han presentado distintos parlamentarios, también algunos de la derecha, en donde el gobierno nuevamente con un portazo en la cara a las madres, a padres, a hijos e hijas. O sea, ni siquiera algo tan básico de proteger a la gente hoy día están promoviendo para poder llegar a acuerdo. Entonces, con alguien que piensa diametralmente distinto conmigo respecto a eso y no está dispuesto a cambiar el rumbo, ¿cierto?, a enmendar esa situación, porque no han estado disponibles, porque eso se muestra en lo hecho. Cuando estén disponibles a cambiar el rumbo y a privilegiar la protección de la gente, vamos a estar disponibles también para llegar a acuerdos sobre ello. Sí, es un tema relevante, de hecho va a seguir siendo en estos días ese debate y de todos modos uno espera, o es esperable perfectamente, de que efectivamente no haya posibilidad de acuerdo político con el gobierno. La pregunta es la otra, ¿no? Es qué pasa con la democracia cristiana hacia la izquierda, digamos, todo ese espectro que sí evidentemente se junta todos los días, digamos, ¿no? Se ve todos los días, por lo menos en el Parlamento, y por lo tanto, y dada la historia reciente, allí hay seguramente el interés por reconstruir un proyecto que dé gobernabilidad, de nuevo te lo planteo, a una, no a una coalición en especial, sino a la viabilidad de poder ganarle a la derecha en su momento la presidencia de la República. ¿Eso cómo lo ves tú? Sabes que el tema no es solamente ganarle a la derecha por cambiar nombres, ¿cierto? Porque acá lo que se necesita es un cambio más de fondo en el país, en cómo se hace la política, qué se pone en el centro. Cuando dimos la discusión, y quiero poner puros ejemplos porque ha sido la forma en que nos hemos ido relacionando también con los partidos de la oposición, pero cuando tuvimos la oportunidad de discutir sobre una reforma del sistema de pensiones, que es tan importante hoy día, y que también tiene que ver con... Y que se va a volver a discutir ahora. Claro. Y que se va a volver a discutir ahora, claramente.
en donde la democracia cristiana decidió llegar a un acuerdo con el gobierno antes que llegar a un acuerdo con la oposición. Esa fue una decisión que tomaron como partido. Hubieron algunos diputados que tuvieron una diferencia, ¿cierto? Y también senadores, en donde prefirieron acordar con la oposición. Pero eso no fue toda la democracia cristiana. Y eso ya es lamentable, ¿cierto? Porque, y ahí quiero destacar porque el diputado Iván Flores hizo esfuerzo para que se privilegiara, por ejemplo, el acuerdo de la oposición. También otros parlamentarios, la senadora Yasna Proboste dentro de ellos. Pero lamentablemente la posición que tomaron algunos parlamentarios fue privilegiar el acuerdo con el oficialismo. Y eso tiene consecuencias porque hay un pensamiento que es distinto, ¿cierto? Que está de fondo y que está detrás de ese debate. Y en el caso del gobierno, lo que se quería defender es el modelo del sistema de AFP. Se quiere defender eso, se quiere defender la forma en donde uno la ahorra, ¿cierto? Que sea capitalización individual, no dejar lugar a ampliar la solidaridad. Entonces, hay discusiones de fondo que también tienen que ver con el futuro del país, con lo que se ha demandado durante tanto tiempo y que si queremos realmente hoy día, por ejemplo, proteger los derechos sociales de la gente, hay que dar pasos mucho más audaces de los que se han dado hasta ahora y la forma de gobernar que se ha tenido hasta la fecha. Gael Llomans, diputada del Distrito 13 de Convergencia Social y del Frente Amplio, a ver si nos reencontramos ya cuando sea posible, ¿no? Aquí en Valdivia. Un gusto. Bueno, un gusto. Sí, espero que lo pronto podamos superar esta crisis para eso. Bien, pues nosotros un estamos abrazo. Igualmente, Gael Llomans. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile, ya vamos a retomar la transmisión de lo que comentábamos, el inicio del proceso de acreditación institucional. Ya está con nosotros todo el equipo, así es que hagamos la pausa, ¿no? Antonio Martel, y volvemos. Chao, chao. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl.